Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes, jurados, estén viendo este video, donde expongo el resultado de mi trabajo de investigación, el cual lleva por nombre Desempeño de los docentes de la educación básica secundaria en la orientación remota en la enseñanza mediante hipertextos durante la cuarentena nacional del año 2020. Mi nombre es Milton Hernández, candidato a doctor, y el asesor de mi trabajo de grado es el doctor David Mendoza Arias. La agenda para el día de hoy, los temas que vamos a puntualizar son los siguientes: el tema de investigación que lo acabo de presentar, planteamiento del problema, metodología o diseño metodológico, objetivos generales específicos, hipótesis, marco teórico, discusión de resultados, validar y refutar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones. Planteamiento del problema. Una de las quejas recurrentes de los docentes era la poca disponibilidad de recursos para afrontar su labor académica de manera actualizada. Ahora el docente no había contado con tantos elementos y herramientas actualizadas que le permitieran acceder a la información en cualquier área del conocimiento, tanto para sí como para sus estudiantes. El hipertexto ha ganado un espacio importante en el ámbito académico y se convierte en una nueva forma de aprendizaje, pues ya no solo se hace desde la decodificación de letras, sino que va acompañado de imagen, sonido, video y otros elementos multimedia y paratextuales que no traen ni de fuerza el mensaje que quieren transmitir. Como todos sabido, la emergencia sanitaria mundial provocada por el COVID-SARS, causante de la enfermedad COVID-19, el gobierno de Colombia ha decretado una cuarentena nacional desde el 5 de marzo hasta el 31 de agosto del año 2020. Sin embargo, y dada esta circunstancia, el año lectivo o el año académico en todo el país durante el 2020 tuvo que completarse completamente a distancia, con la ayuda de herramientas tecnológicas y metodológicas de educación virtual y otras estrategias que los docentes utilizaron. En Colombia, como en todo el mundo, esta situación ha tenido efectos directos en la educación, ya que en todas las instituciones educativas, desde educación inicial hasta universidades, se han visto obligadas a hacer uso de medios digitales disponibles en el momento para llevar a cabo de alguna manera su trabajo académico. Actividad que no ha estado exenta de dificultades propias de la realidad académica colombiana y dificultades socioeconómicas de cada contexto ofrece. Es de ahí, pues, dado las anteriores circunstancias, donde nace la siguiente pregunta-problema, o la pregunta que lleva pues al trabajo de investigación, y es preguntarnos cómo ha sido el desempeño de los docentes de educación básica secundaria en el corregimiento de Florencia Samana Caldas a la hora de fomentar la enseñanza mediante hipertextos en el marco de la cuarentena sanitaria nacional del año 2020. Marco metodológico y contexto de la población. Esta investigación se llevó en el corregimiento de Florencia, es un centro poblado en jurisdicción del municipio de Samaná, departamento de Caldas, en la vertiente oriental de los Andes colombianos. En esta localidad se encuentran en funcionamiento 3 instituciones educativas, sujetas a una jurisdicción administrativa independiente. Estas son la institución educativa Pío XII, la institución educativa Dulce Nombre, la institución educativa El Bosque. El método de la investigación fue mixto, el diseño de la investigación fue de tipo secuencial y la población consta de 48 docentes hombres y mujeres con edades entre los 24 y 60 años y una experiencia profesional que oscila entre los 24 y 60 años. La muestra es de tipo probabilístico conformada por 24 docentes, el 50% de la población se obtuvo de las 3 instituciones presentes en el corregimiento, elegidos aleatoriamente. Cada una de ellas representa un marco muestral. O sea, cada institución es un marco muestral y cada una participaron 8 docentes de estos. Instrumentos que se utilizaron, pues dadas las circunstancias de aislamiento y de distancia social y pues, que se fueron dando a medida que avanzaba la pandemia, y los instrumentos utilizados fueron teléfonos móviles y los respectivos servicios de telefonía con el que se cuenta el país, conexión a internet o datos móviles, computadores, aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto y también WhatsApp, flujo de documentos oficiales vía correo electrónico y formularios de Google como medio principal de realización de encuestas de forma remota. Técnicas e instrumentos, ¿cierto? Técnicas. Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron la encuesta en sus 2 variantes. En el caso de los requerimientos de información institucional, se diseñó y aplicó cuestionarios con ayuda de instrumentos descritos anteriormente, con la finalidad de obtener datos en materia de equipamiento y capacitación para cada una de las 3 instituciones participantes de la investigación.
También se utilizó encuesta en su variante de entrevista personal para obtener la información directa de los docentes respecto a su desempeño, los medios y técnicas usados para promover la enseñanza mediante hipertextos, las dificultades que tuvieron y puntos de vista generales sobre los resultados en el año académico inmediatamente anterior, el año 2020. El procedimiento fue la recolección de datos de forma remota, en especial a los directivos, indicadores con respecto a los medios disponibles durante el periodo de estudios y tener en cuenta estos indicadores: número de computadores, conectividad a internet, fuente de financiación de los equipos, número de estudiantes que cuentan con algún tipo de dispositivo digital, número de estudiantes con acceso a internet o datos móviles. Estos fueron los resultados de los indicadores anteriores. Como podemos ver, la institución educativa Pío 12 cuenta con conectividad a internet en su mayoría de las sedes, tiene un número de 70 computadores en su institución, la fuente de financiación de los equipos es el Ministerio de Educación, número de estudiantes son 263, de los cuales 212 cuentan con algún dispositivo digital, ya sea computador, celular, tablet u otros. Eso corresponde al 80.60%. Y 198 estudiantes que tienen acceso a internet o a datos móviles, que corresponden al 75.28% aproximadamente. En la institución educativa Dulce Nombre los datos son similares con respecto a la financiación, conectividad, número de estudiantes 225. De estos 225 contando con 69 computadores, todo más o menos en 3.6 estudiantes por computador. Son 190 estudiantes que tienen algún dispositivo digital, que corresponde al 84.44%, y 180 estudiantes con acceso a internet y datos móviles, aproximadamente el 80%. Y la institución educativa El Bosque cuenta con 16 computadores, el número total de estudiantes de 110, y esto lleva a que más o menos por computador sean 6.87 estudiantes, 60 estudiantes que cuentan con computador o algún dispositivo digital, esto va alrededor del 54.54%, y 50 estudiantes que tienen acceso a internet o a datos móviles, esto va alrededor del 45%. A continuación presento los 11 indicadores que se tuvieron en cuenta en los 3 marcos textuales para la realización de los cuestionarios que se le aplicaron a los docentes. En estos 11 indicadores se tuvieron en cuenta se preguntaba con qué tanto preparado estaba la escuela para la situación de educación a distancia, qué medios didácticos de los cuales disponía si eran suficientes para esta situación. También se preguntaban sobre si el manejo de los medios tecnológicos que ellos tenían como docentes permitieron afrontar esta situación a distancia, si se cumplieron con los objetivos propuestos en el año. También otro indicador tenía que ver cómo fue su adaptación ante las nuevas condiciones ante la pandemia para desempeñar su labor educativa. Y también se preguntó sobre cuáles son las principales dificultades que vieron en los estudiantes y cuáles fueron las principales herramientas que ellos utilizaron. Otros indicadores preguntaban sobre qué tanto influyó la utilización de hipertextos en la educación virtual, qué tan fundamental fue para ellos la educación mediante hipertextos, y también se les preguntó sobre todas las ventajas que ofrece la enseñanza mediante hipertextos y si ellos consideran que es conveniente seguir impulsando la enseñanza mediante hipertextos, en especial en educación remota o a distancia o virtual. Los datos se procedieron de la siguiente manera, ¿cierto? Los docentes, esto en cuanto a formación docente, ellos en las 3 instituciones educativas, desde años anteriores pertenecen a un proyecto que se llama Escuela Virtual. Esto lo ofrece la Secretaría de Educación con el Comité de Cafeteros. Esto es una alianza público-privada y se recogieron datos desde el año 2016 hasta el año 2019. La Escuela Virtual promueve 4 niveles. El primero es el módulo de Escuela Virtual. Esto tiene que ver con un compendio de parámetros acordes con la educación virtual contemporánea. El segundo nivel tiene que ver manejo básico de programas como GeoGebra, Micromundos Pro, los programas del Office, Excel, PowerPoint, Publisher, Word, Paint, Macromedia Flash Player, entre otros programas. Otro nivel que ellos trabajan son las técnicas para la adaptación de guías físicas y procedimientos virtuales. Es adaptar
los textos físicos a actividades que ellos desarrollen a través de un dispositivo digital. Y también otro nivel es donde se usan dos plataformas virtuales propias del programa, el programa Escuela Virtual, donde se ofrecen herramientas útiles para los docentes como para los estudiantes. Basadas en un modelo de enseñanza mediante hipertextos, estas se denominan, uno, se llama recinto de pensamiento, y dos, los consultorios virtuales. Estos datos que acabamos de ver, como podemos ver en esta tabla, de los niveles que de los años 2016 a 2019, la institución educativa Pío 12 dio 15 niveles, las otras dos instituciones dieron 11 niveles, 4 niveles menos. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el desempeño de los docentes de educación básica secundaria del corregimiento de Florencia, Samaná y Caldas, para fomentar la enseñanza mediante hipertextos en el marco de la cuarentena sanitaria nacional del año 2020. Y como objetivos específicos, primero tenemos que identificar la formación y las herramientas que tienen a su disposición los docentes de educación básica secundaria para fomentar la enseñanza mediante hipertextos por medio de educación virtual, lo que se vivió en la cuarentena. El segundo objetivo específico tiene que ver con el análisis del uso por parte de los docentes de la formación y las herramientas con que cuentan durante la cuarentena para fomentar la enseñanza mediante hipertextos durante las clases virtuales. Y el tercer propósito, el objetivo específico, es presentar a la comunidad académica el caso estudio del corregimiento de Florencia como insumo para medir en el departamento y en el país el desempeño de los docentes en educación virtual en contextos tan específicos como es el de nuestra región, que es un contexto rural, donde las condiciones socioeconómicas son bajas, y que lo que hace es un contexto donde muchos académicos hablan en la verdadera Colombia, porque Colombia es netamente un país rural. Hipótesis de la investigación. A partir de todo lo que hemos planteado hasta el momento y a partir de la pregunta problema y todo lo que hemos visto, se crean imaginarios en el investigado sobre la relevancia que tiene la forma en la que se utilizan las herramientas virtuales que tienen a su disposición los citados docentes de las tres instituciones educativas para llevar a cabo este cometido durante esta cuarentena nacional. Es así como el investigador, en este caso este servidor, tiene como hipótesis que el desempeño de los docentes en educación básica secundaria en el corregimiento de Florencia, Samaná, Caldas, para impulsar la enseñanza mediante hipertextos con el uso de medios digitales durante la cuarentena del año lectivo 2020 fue alto. Esa es mi hipótesis. Marco teórico. Cuando se piensa en el hipertexto, siempre se debe remitir a Vannevar Bush, que a partir de los años 40 propuso, expone la idea de memes como un mecanismo que al operarse se puede consultar de manera ágil diversidad de documentos que han sido almacenados. Desde los años 40 y a partir del alcance que se ha tenido en ciencia y tecnología, las personas han buscado mejorar la manera de acceder a la información, y es que desde esta manera como el hipertexto es un tema de interés en investigaciones desde varias perspectivas, las cuales vamos a ver a continuación. Viendo el estado del arte a nivel mundial, vemos que en todas las latitudes y en todos los continentes se han llevado diferentes estudios. Estudios que tienen que ver cómo los docentes ven el hipertexto y cómo lo ve la educación remota y qué ventajas pueden traer para ellos. Se han investigado, en este caso vemos estos investigadores que tienen que ver sobre el interés en cuanto a la comprensión lectora. También vemos cómo otros autores han estudiado en cómo el hipertexto y cómo la educación remota o a través de medios digitales pueden servir para mejorar pruebas externas, como las pruebas a nivel nacional o pruebas internacionales, ¿cierto? Donde llegan a las conclusiones como más que una manipulación voluminosa de dispositivos digitales, el uso de la orientación y el manejo planificado que se le dé a estas. Otro de los intereses que también ha llevado pie a otras investigaciones tiene que ver con la atracción y la participación de los estudiantes, que es un caso, pues, como todos los docentes, estamos preocupados en cómo hacer atractivas nuestras clases y cómo llevar a que los estudiantes participen de ellas. Aquí vemos algunos actores y qué conclusiones han tenido para esas investigaciones. También tiene, desde que se ha hablado de hipertexto o lectura desde otros dispositivos, se ha querido comparar qué tan beneficioso o qué diferencias hay entre la lectura lineal convencional de textos comunes en papel o una lectura de hipertextos. Varios autores también han llevado a estudiar y analizar sobre esto,
y básicamente todos llegan a la conclusión que diferencias como tal no hay en cuanto a ese tipo, solamente las diferencias es que se hace más motivador asumir estrategias de lectura activas gracias al hipertexto. Y también pues que desde la lectura lineal se llevan más que todo las habilidades de la lectura de un texto convencional, esas habilidades se llevan también al hipertexto. También han habido estudios sobre la influencia de las pantallas y elementos espaciales en la lectura, cómo estos influyen en el desempeño de los niños o de los estudiantes y en el estudio de ellos. También volvemos a lo mismo, ¿cierto? Se encuentran algunas dificultades en el ordenador, se encuentran algunas dificultades en el tamaño de las letras, en la pantalla, en el brillo, donde llega pues a que los docentes deben realizar un ejercicio selectivo de los sitios para trabajar y otras recomendaciones que dan con los aspectos físicos de esas pantallas. Y aquí lo que vemos es también tiene que ver con estudios sobre las demandas de los textos lineales y de los hipertextos. Aquí hay un estudio, hay un estado del arte que viene desde el año 2002 hasta el 2015, donde se habla qué tipos de demandas tienen este tipo de lecturas en los estudiantes o en las personas que se enfrentan a ese tipo de textos, al hipertexto o a textos de dispositivos digitales. Aquí las podemos ver. Y como bases teóricas, pues para este trabajo de investigación se tiene como lectura hipertextual la lectura de documentos o fragmentos documentales digitales, ya sean textos o gráficos u otros fragmentos o documentos de cualquier morfología digital, como cuáles el texto, la imagen, el audio, el video, los datos, programas informáticos y otras aplicaciones capaces de generar contenido dinámico. Esto pues lo hace una investigadora de la marca, una investigadora española. También tenemos como bases teóricas lo que nos habla Koch, donde resalta las demandas lingüísticas y cognitivas del hipertexto y cómo esta modalidad pues, de comprensión llama a que el lector se cree mapas y redes mentales. Se puede recurrir. También tenemos aquí desde la flexibilidad cognitiva a Spiron, ¿cierto? A Spiron, donde nos habla la teoría de la flexibilidad cognitiva. Presenta como la construcción y la estructura implícita para seleccionar el conocimiento y para ser usado adaptándolo a las necesidades de comprensión y a la decisión que tome el lector en una situación determinada de lectura. Se puede recurrir a la flexibilidad cognitiva en cualquier momento y en cualquier campo, ¿cierto? Ahora tenemos a Daniel Casani, que propone el término o nos trae el concepto de literacidad. Él llama literacidad a la dimensión que abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asume el lector y el autor desde los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes a las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas. Dentro de los enfoques que habla Daniel Casani, habla del enfoque de multiliteracidad, que tiene que ver con, ella hace referencia a la lectura desde cualquier dispositivo en cualquier tiempo relativamente corto, haciendo un zapping o un brinco entre un sitio y otro. Aquí ya tenemos a Skinner, ¿cierto? Skinner, donde en las últimas décadas, con la incorporación cada vez más indispensable de las telecomunicaciones en la educación, a nivel mundial se ha emprendido una revolución en torno a la adaptación de la enseñanza de los docentes a los métodos de educación a distancia, como lo que vivimos en la pandemia. Llama la atención a cómo el docente contemporáneo debe ser pues mostrar una serie de habilidades que le permitan interactuar con los docentes a distancia por medio de herramientas tecnológicas.
Teniendo en cuenta los planteamientos propuestos por Skinner, a este tipo de enseñanza se le da el nombre de tutoría en lugar de docencia. La teoría conductista de Skinner pues, ha brindado un trasfondo teórico en la enseñanza a la tutoría virtual, como la que se vivió en la pandemia. Sin embargo, es importante señalar que todo este engranaje de conceptos se ve impulsado por un factor que no se puede reemplazar. ¿Cuáles son esos? La motivación y el compromiso que tienen los docentes para con sus clases y con sus estudiantes. Ya a partir de acá, analizando los resultados, aquí podemos ver los resultados de los 11 indicadores que mencionaba anteriormente. Aquí con este primer indicador tiene que ver cómo cree que los docentes percibieron la escuela, si la escuela estaba preparada para la educación a distancia o no. Podemos ver que con gran escepticismo vemos que las 3 instituciones educativas dicen que no estaban preparadas, solamente las instituciones educativas de ese nombre, algunos docentes piensan que sí estaba preparada para ello. También viendo el siguiente indicador, que es el que tiene que ver con si se contaba con medios didácticos disponibles suficientes para la situación de educación a distancia. Vemos cómo las instituciones educativas privadas y su nombre piensan que no, mientras que la institución educativa del Bosque piensa que sí contaban con algunos elementos para trabajar a distancia o de manera remota. También cuando vemos el indicador si considera que el manejo que los docentes que ellos tenían para enfrentar esta situación las herramientas tecnológicas, vemos que en las 3 instituciones educativas la mayoría de los docentes piensan que sí contaban con medios didácticos y con herramientas digitales que ellos supieran manejar para afrontar esta situación. A continuación vemos donde se pregunta sobre si se cumplió con los objetivos académicos. La mayoría de instituciones educativas piensan que sí se cumplieron con los objetivos académicos, a pesar de las dificultades que más adelante vamos a ver. También vemos cómo en el indicador cómo fue la adaptación ante las nuevas condiciones para la pandemia para desempeñar su labor educativa. Ellos piensan que fueron receptivos, resilientes al momento de adaptarse a esta nueva condición. En las 3 instituciones educativas están pensando eso. Ya en el indicador número 6, donde se pregunta sobre cuáles son las principales dificultades en las 3 instituciones educativas, piensan que una de las dificultades fue no contar con medios tecnológicos para afrontar la situación, y también la falta de compromiso de algunos estudiantes o de los estudiantes. Fueron los 2 factores que determinaron el éxito o el fracaso pues, del trabajo escolar. Y cuando se preguntan sobre las principales herramientas utilizadas en las 3 instituciones educativas, lo que más utilizaron fue un material impreso, como vemos en las gráficas que vemos a continuación. Indicadores ya cuando comienzan a aprender a preguntar sobre la utilización del hipertexto, vemos que en las 3 instituciones educativas, a partir del 3, 4 y 5, vemos que utilizaron el hipertexto o lo incluyeron como estrategia o alternativa de enseñanza en la cuarentena nacional. Cuando se pregunta sobre qué tan fundamental fue la enseñanza mediante hipertextos, también vemos que para muchos docentes fue fundamental recurrir a este tipo de textos o presentar a los estudiantes para llevar pues, los aprendizajes que querían trabajar con los niños, con los estudiantes, los jóvenes. Y cuando se pregunta que en qué medida explotó las ventajas del hipertexto, vemos pues que algunos docentes, en el caso del P12, no explotaron esas ventajas, y en la institución educativa del Bosque, pero también algunos docentes sí las explotaron. Cuando ya se pregunta sobre si considera que se debe seguir impulsando la enseñanza mediante hipertextos, las 3 instituciones educativas están de acuerdo, ya que ven pues en esto una estrategia de educación remota y también para trabajar en educación presencial. Si hablamos, ya entrando en la discusión, hablando de niveles de formación, vemos que tiene una alta incidencia, tiene que ver la autonomía administrativa de los centros educativos, ¿cierto? Esto tiene que ver pues
En los tres marcos textuales, pues esto puede desempeñar un papel fundamental en el número de niveles que se trabajaron. Y fue la institución educativa de Pío XII que en materia de educación virtual fue la que más aprovechó esos niveles de formación. Si bien la institución educativa Pío XII contaba con mayor capacitación para el modelo de educación adoptado durante la cuarentena, fue la institución educativa Dulce Nombre la que mayor equipamiento disponía en todos los ámbitos, tanto a nivel de centro educativo como a nivel de cada estudiante. Aunque es importante recalcar que estamos en el corregimiento de Florencia es catalogado zona rural, la institución educativa Pío XII es la que está mejor ubicada en términos de conectividad terrestre. Como se mencionó anteriormente, está ubicado en el casco del corregimiento. En contraparte, las otras dos instituciones educativas, los otros dos marcos menstruales, se encuentran en zonas rurales, específicas y más apartadas del nodo de comunicación, principalmente representado por el casco urbano, donde la población del estudiante es más dispersa. La institución educativa del Bosque vendría a ser la más incomunicada de las tres instituciones por su posición geográfica. Sin embargo, los datos nos presentan como contraste que a pesar de que tienen un porcentaje de disponibilidad de medios bajos, alrededor del 50% de los estudiantes tienen acceso a ellos. Aquí vemos los 11 niveles o los 11 indicadores se trabajaron desde tres nodos principales. Uno tiene que ver con el desempeño docente en el año lectivo 2020, que son los indicadores 3, 4 y 10. En cuanto al equipamiento y medios de enseñanza de los alumnos, los indicadores 1, 2, 6 y 7. Y en cuanto al papel de la enseñanza mediante hipertextos en el año 2020, están las variables 8, 9, 10 y 11. De acuerdo con los indicadores evaluados, los docentes no estuvieron tan satisfechos con su desempeño durante el año lectivo 2020, debido a los cambios tan bruscos que sufrió el modelo tradicional y la adaptación que debieron realizar al cumplir con su función. Sin embargo, a opinión del investigador, el desempeño se mantuvo con estándares favorables, baja reticencia al cambio del modelo que presentaron los docentes. En cuanto a otros aspectos, con alta influencia sobre las variables, también hubo consenso en que los resultados alcanzados los docentes consideran que les sigue faltando equipamiento, conectividad y formación, tanto a ellos como a sus estudiantes. Y esto lo respaldan los indicadores que se midieron para este segmento, los que vimos anteriormente. Sin embargo, el resultado no esperado es que aquellos docentes que menos manifestaron inquietudes por la falta de medios pertenecían precisamente al marco mestral que menos disponía de estos, la institución educativa del Bosque. Se puede interpretar como un buen indicador de la moral de trabajo y cómo se adaptan los docentes de la institución educativa del Bosque para desempeñar su labor, así como su disposición para sacar el máximo provecho de los medios disponibles en tiempos donde más se requiere una metodología de trabajo que se ajuste con las nuevas condiciones del año académico que se vivió anteriormente. Aquí vemos el resultado de los indicadores 6 y 7, donde esos indicadores se trabajaron por aparte, ¿cierto? Donde se hablaron sobre qué tipo de material se dispuso y cuáles fueron las dificultades más grandes, para el trabajo para el trabajo académico en el año anterior. Viendo este indicador, pues con la ausencia del docente se requiere un mayor compromiso adicional por parte de los estudiantes para alcanzar los mejores resultados posibles en los tres marcos muestrales. Este fue un aspecto que condicionó el año 2020. El indicador número 7 nos muestra la dominancia que tuvo el uso del material impreso. La dependencia de los docentes de los medios tradicionales sigue siendo alta a pesar de los avances en la educación virtual. Redes sociales y servicios de mensajería electrónicos fueron claves para mantener comunicación entre los estudiantes y docentes durante el año 2020. Resultados de la última variable tienen que ver con el papel de la enseñanza mediante hipertextos durante la cuarentena fueron mucho más acordes con la hipótesis planteada por el investigador al inicio, como se observa en el consolidado final pues, que se vio en la tabla 11. Los docentes que le dieron un mayor grado de importancia a este método de enseñanza
fueron los de la institución educativa Dulce Nombre, la cual con respecto a la institución educativa Pío XII tenía menos niveles de formación en materia de educación virtual, pero a su vez tenía un mayor despliegue de medios y conectividad, tanto a nivel educativo del establecimiento como también de sus estudiantes. La acogida de la enseñanza mediante hipertextos fue positiva en los 3 marcos muestrales, evaluados a pesar de las diferencias geográficas de disponibilidad de medios, conectividad y información. Lo anterior a juicio del investigador es una señal positiva de que los docentes del corregimiento de Florencia están tanto en las nuevas tendencias y metodologías. Esto marca los nuevos paradigmas de la escuela contemporánea para que se puedan adaptar y aplicarse satisfactoriamente, haciendo un máximo provecho de los recursos institucionales, también como de los recursos propios y como de los recursos que con los que cuentan los estudiantes. A pesar de culminar exitosamente el año lectivo 2020, con todos los cambios y ajustes que se debieron realizar para la tarea, a juicio de los mismos docentes, hay mucho trabajo pendiente que se debe realizar tanto por parte de los directivos encargados de la gestión y administración de los recursos para seguir disminuyendo las brechas en materia de conectividad y digitalización que requiere la educación virtual contemporánea. En este estudio deja descubierto las grandes diferencias administrativas que se presentan en un área geográfica tan pequeña como el corregimiento de Florencia. Y eso influyó en materia de formación como el de equipamiento, pues los manejos administrativos previos de dichas instituciones educativas condicionaron el contar o no con los recursos necesarios para tiempos más drásticos y cambios. Estos resultados son extrapolables a otras zonas del país donde se presentan estas mismas características y se denuncian situaciones que muestran cómo uno de los grandes retos presentes en Colombia para el establecimiento de una metodología educativa consolidada que permita ayudar a los centros educativos y regiones menos favorecidas y estandarizar con respecto a aquellas que van más avanzadas en materia de educación virtual. Un cuerpo docente necesita el interés de parte de los directivos docentes para facilitar la adaptación al cambio y a los nuevos paradigmas que hacen las veces de catalizadores del desarrollo educativo, en vista de que aquellos modelos anclados en el pasado fueron los más afectados y los que menos rendimiento pudieron dar durante la cuarentena sanitaria mundial. El uso de métodos de enseñanza sinérgicos como el hipertexto revisten de una gran importancia, más trascendental que antes, en vista de ventajas que tiene por su adaptabilidad a las condiciones de cuarentena obligatoria, como fue el caso de esta investigación, y donde se desempeñó como un eslabón para poder continuar con el año lectivo 2020 en todo el país. La cuarentena no solo representó retos, sino también oportunidades para que quedaran al descubierto rezagos en cuanto a la evolución de las metodologías educativas en las zonas rurales de Colombia. Debe reconocerse también el enorme esfuerzo estatal e institucional que se han hecho en los últimos años del que se hizo brevemente mención anteriormente. El contar con una autonomía administrativa puede ser ineficiente. Aunque las instituciones tuvieron acceso a recursos de capacitación de alta calidad, fue una visión de sus directivos las que determinó en qué medida eran o no necesarios para la educación contemporánea, habiendo al final resultados determinantes estos esfuerzos previos para cuando se necesitaron. El investigador concluye, basado en los resultados obtenidos, que el cuerpo de docentes de educación básica secundaria del corregimiento de Florencia, Samaná Caldas, en Colombia, estuvo a la altura del reto planteado por esta pandemia en materia de educación, pues pudieron adaptarse con los medios disponibles para no suspender el año lectivo y perjudicar a los estudiantes, pero aún queda mucho camino por recorrer cuando se trata de tumbar viejos paradigmas de antaño y promover los nuevos métodos y incorporación de tecnologías en la educación. La dependencia de los métodos tradicionales menos eficientes sigue siendo un factor que debe ser abordado con mayor atención, así como el desaprovechamiento de los recursos didácticos que tanto el Ministerio de Educación colombiano como otras instituciones apoyan a la educación a nivel regional y que han venido promoviendo en los últimos años, antes de la pandemia. La respuesta institucional a nivel nacional fue rápida, liberando fondos de emergencia y disponiendo a toda una infraestructura digital para afrontar el reto. Sin embargo, a nivel administrativo se nota cierta ineficiencia para aprovechar estos recursos para moldear las metodologías y para adaptarse a las circunstancias, aun cuando los docentes ya empiezan a darse cuenta de las ventajas de aplicar a nivel general los conceptos contemporáneos de las de educación virtual de la mano de métodos novedosos de enseñanza mediante hipertextos.
A continuación, pues, algunas recomendaciones para los docentes y directivos. Para los docentes del corregimiento de Florencia, pues el camino fue retador, pero se cumplió con el objetivo de no dejar a los alumnos desamparados por la pérdida de un año lectivo a cuestas. Se debe seguir aprovechando toda la infraestructura tecnológica de la que se dispone, la cual afortunadamente ha ido en aumento y mejora de la calidad de forma constante en los últimos años. Esto con el fin de refinar las técnicas y metodologías aplicadas en las aulas de clase y contemplar con antelación escenarios de educación virtual total para cuando sean de nuevo necesarios. Y para los directivos docentes se debe hacer un seguimiento, se debe hacer siempre las máximas gestiones posibles para dotar a sus centros educativos con los recursos necesarios para mantenerlos vigentes en el campo tecnológico. Mejores tiempos han venido presentando más y mejores oportunidades de mejora que deben ser aprovechadas de cara a las situaciones como la cuarentena del año lectivo 2020, la cual trajo enormes lecciones con respecto a este campo. El liderazgo efectivo requiere de una buena integración de todas estas oportunidades, junto con el talento humano del equipo de trabajo, con el fin de estar preparado para las contingencias y poder entregar a las nuevas generaciones la mejor formación posible, dinámica y flexible en los medios actuales que los medios actuales permiten. Con esto doy por terminada esta exposición de mi trabajo de investigación. Les agradezco a ustedes la atención que han prestado en espera de una positiva respuesta. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se tuvieron en el trabajo. Muchas gracias.